En nuestra sección de Mundo en Guerra miramos hoy hacia Asia Central, hacia Afganistán. Tenemos aquí con nosotros al militar en excedencia, analista y en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, la semana pasada se produjeron 2 atentados en Kabul, el último de ellos con 12 personas fallecidas. Los talibanes han admitido estar detrás de estos hechos. ¿Con qué fin llevan a cabo estos atentados? Hay que ver que no solamente son los 2 atentados, los ataques suicidas a Kabul, también ha habido en esa misma semana 2 asaltos formales, militares, a sendas ciudades del norte de Afganistán, Kunduz y Pul-e-Khumri. En Kunduz concretamente además entraron en parte de la ciudad. Es algo a lo que ya desgraciadamente nos tienen acostumbrados. No se limitan a atentados, a tener su parte terrorista, también tienen, como en Kabul, tienen también una parte militar en la que son muy fuertes. Para empeorar, una de las 12 víctimas de las que mencionabas en uno de los ataques es un suboficial del ejército norteamericano. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de estos ataques, tanto los asaltos militares como los ataques terroristas? Es aumentar la presión sobre los negociadores, con los que están sentados o estaban sentados para negociar un alto el fuego, un tratado de paz, por así decirlo. Y esto es algo que viene de lejos, esto lo han hecho prácticamente todas, se ha hecho en todas las civilizaciones y a lo largo de la historia. Yo me siento a negociar y tengo que tener una posición de fuerza porque quiero vender algo, quiero que me compren lo que yo quiero ofrecer, y para eso tengo que demostrar que soy fuerte y que si no aceptan lo mío, lo que yo propongo, voy a seguir matando mucho y muy bien. Y esto es lo que querían los negociadores talibanes o los talibanes negociantes, poner encima de la mesa de negociación sus capacidades tanto militares como terroristas. El problema es que se les ha ido de la mano, quizás no han sabido contabilizar bien los tiempos ni la muerte de ese norteamericano. Tras conocerse que este grupo insurgente estaba detrás, Estados Unidos precisamente ha cancelado las negociaciones de paz con los talibanes. ¿En qué punto se encontraban esas conversaciones? ¿Cómo estaba ese proceso? Claro, pues a eso me refería cuando decía que se les había ido la mano, ¿no? Estados Unidos efectivamente ha acabado con las negociaciones, estaban muy avanzadas realmente, puesto que los líderes talibanes y el presidente de Afganistán se iban a reunir este domingo en Camp David, en suelo norteamericano, suelo continental norteamericano. Es algo sin precedentes, no la visita de un presidente de Afganistán, sino la visita de los talibanes, los enemigos, los archienemigos de la administración norteamericana durante 18 años, que ahora visiten en son de paz y se sienten dentro del territorio americano, era algo realmente fuerte, realmente novedoso, era sin precedentes. Y bueno, parece que los americanos han roto las negociaciones, que como digo, estaban muy avanzadas, puesto que realmente la versión, digamos, occidental o norteamericana es Trump, a raíz del atentado, de los atentados, esta oleada de ataques, ha roto las negociaciones, ha dicho ya no negociamos más, mientras que los talibanes insisten en que ellos iban efectivamente a sentarse a negociar otra vez unas negociaciones en Camp David, pero que en absoluto iban a firmar nada hasta que no hubiera retirada norteamericana. Luego, aquí está un poco la diferencia de opiniones, pero desde luego la ruptura de esta ronda viene por parte norteamericana. Pero en ese borrador de ese acuerdo a firmar no incluía la retirada de los militares estadounidenses a cambio de que se garantizase que Afganistán no iba a ser el refugio de Al-Qaeda. Claro, ese borrador nos gustaría a todos verlo. La verdad es que es secreto y pertenecerá mucho tiempo así, aunque está muy filtrado, ¿no? Es tan secreto que ni siquiera el presidente de Afganistán tenía acceso a él. El presidente de Afganistán iba a Camp David no a sentarse con norteamericanos y talibanes, sino a sentarse con Donald Trump aparte. El acuerdo de paz era entre los talibanes y los norteamericanos. El gobierno de Afganistán no estaba al corriente, ni está al corriente de esas negociaciones. Para empezar, porque los talibanes no quieren negociar con el gobierno al que no reconocen. Luego, digamos que este acuerdo es un acuerdo talibán/Estados Unidos, en el que Estados Unidos ha abandonado totalmente las primeras reivindicaciones que tenía, no es que fueran las más importantes, pero sí que una vez que ganó o parecía ganar en 2001 la guerra de Afganistán, con la deposición de los talibanes, hablaba de la educación de las niñas, de la igualdad y proteger los derechos de las mujeres, transformar el campo con la tecnología agrícola para hacer un país grande y próspero. Todo eso lo ha abandonado. No es ninguno de los objetivos que están sobre la mesa. Los objetivos básicamente consisten en Estados Unidos quiere irse. Ese es el borrador. Estados Unidos quiere irse a Afganistán. Quiere irse a Afganistán y para ello, digamos que sacrifica que mantengan o no el territorio
los talibanes. Es decir, los talibanes hoy en día ocupan una parte del territorio afgano. Físicamente son dueños de una parte. Estados Unidos acepta ya esa premisa, que los talibanes tengan parte del territorio. Acepta incluso que lleguen a gobernar, que ganen elecciones o que de alguna forma, por algún medio de coalición, lleguen a gobernar o a tener tareas de gobierno. E incluso que sigan matando, es decir, no renuncian, o sea, no aceptan la existencia de la violencia en Afganistán, lo que quieren es una reducción de esa violencia. ¿Cuáles son los puntos clave, por lo tanto, de ese borrador? Por un lado, los talibanes obtendrían la disminución primero de 14.000 a 8.600 soldados. Recordemos que Estados Unidos llegó a tener 100.000 hombres sobre el terreno, ahora tiene 14.000. Sería una primera reducción a 8.600 para una posterior desaparición total de las fuerzas norteamericanas. A cambio, los talibanes deberían comprometerse, y al parecer se llegaron a comprometer, y todavía tendrían que validarlo y ejecutarlo, pero una ruptura formal con Al-Qaeda, a la que dieron cobijo durante la época en la que gobernaron Afganistán, y que dio lugar a la invasión norteamericana, romper formalmente con Al-Qaeda y evitar que ninguna otra organización prepare ataques a suelo norteamericano desde Afganistán. Si les garantizan eso, con ese mínimo, Estados Unidos se da por bien pagado. Y, digamos secundariamente, que la violencia se reduzca. La violencia actual es tremenda, no puede mantenerse ese nivel de violencia. Quieren que se reduzca, pero tampoco han dicho cuánto. Reduzcamos la violencia, simplemente. Esos serían los 3 puntos del borrador. Por lo tanto, disminución / retirada de las fuerzas norteamericanas a cambio de disminución de violencia y garantizar que Al-Qaeda u otro grupo terrorista, como el Estado Islámico, que está creciendo en Afganistán, no lo utilicen en Afganistán como base de operaciones terroristas. ¿Cabe esperar una respuesta violenta como respuesta a Estados Unidos? Bueno, yo creo que no especialmente, porque ya llevamos en lo que llevamos el año 2019 16 soldados norteamericanos fallecidos. Este es, desgraciadamente, uno más. Es decir, no es algo sorprendente o distinto de lo desgraciadamente habitual, ¿no? Y porque también los norteamericanos también están dando lo suyo. Es decir, los norteamericanos llevan, o dicen que llevan, en los últimos 10 días, desde los atentados, más de 1.000 talibanes muertos en diferentes operaciones, con lo cual, quiero decir, yo no creo que haya un aumento especial de la violencia por parte de los norteamericanos. Sí se espera una violencia especial por parte de los talibanes, una vez que se rompen las negociaciones, a pesar de que ellos no han roto el alto el fuego, realmente han seguido realizando ataques, se espera que aumenten considerablemente los atentados y los ataques militares por parte de los talibanes, especialmente teniendo en cuenta que las elecciones presidenciales de Afganistán están convocadas para el 28 de septiembre, lo cual nos puede dar una idea de las atrocidades todavía que se pueden cometer a lo largo de este triste mes de septiembre. Pues es un gobierno al que no reconocen y el que intentarán por todos los medios evitar que las elecciones se realicen, o por lo menos que se realicen en libertad. Estas elecciones, además, ya han sido retrasadas. Sí, estas elecciones se retrasan continuamente. De hecho, no es de extrañar, ¿no? Yo creo que sí se van a realizar en el plazo que se han fijado, pero todavía nos podrían sorprender con un nuevo retraso, puesto que esto ha pillado a todos con el pie cambiado, la anulación de la retirada de las negociaciones, y si la ola de atentados y ataques es demasiado grande, podrían verse obligados el gobierno afgano a posponerlas nuevamente. Hablabas antes del territorio. ¿Qué parte de Afganistán controlan exactamente este grupo de talibanes? Bueno, no controlan, lógicamente, lo que controlaban entre el año 96 y 2001, los varios años, los 4 o 5 años que gobernaron Afganistán, en el mejor de los cuales llegaron a ocupar el 90% del territorio. Siempre había una resistencia en el norte, pero llegaron a ocupar el 90% del territorio. Hoy no es así, pero la realidad es que desde que el 2001 fueron expulsados del poder hasta hoy, en estos 18 años, nunca han estado tan bien. Repito, estaban mejor cuando gobernaban, pero estos 18 años están mejor que nunca. Dominan físicamente, controlan absolutamente al 100%, ellos, el 15% del territorio afgano. El gobierno controla absolutamente el 30%, y el restante 55% está en disputa, a mayor o mayor nivel de unos y otros, pero está en continua disputa y con numerosos ataques, con una variabilidad distinta en unas zonas o en otras, pero está disputado, están con combates, están con ataques, y no hay realmente una gobernanza real de las autoridades afganas, porque no puede haberla en esas circunstancias. ¿Es más seguro Afganistán desde la invasión y posterior retirada estadounidense, algo similar a lo que sucedió en Irak?
Yo creo que está respondido, como lo hemos dicho antes, con esas cifras que he dicho de porcentajes de dominio del país. Creo que no es más seguro. Quizás lo sea en un 30% del país, en el resto del país, por lo tanto, la respuesta es no, porque con un 70% del país en inseguridad, no es más seguro, y no es más segura básicamente porque hemos perdido esta guerra. Y digo hemos porque los aliados occidentales nos incluimos, España nos incluimos. Hemos perdido esa guerra que parecíamos ganar al principio, y esto es sintomático de estas guerras híbridas modernas, en la cual ya no hablamos de ganar la guerra como se gana la Segunda Guerra Mundial, como se puede ganar o perder Vietnam. Ya no hablamos de ganar y perder. Muchas veces lo que hablamos es de mantener un equilibrio asumible, es decir, no la anulación de la violencia, sino mantener un status quo con una violencia que podamos asumir. Hoy por hoy la violencia en Afganistán no es asumible, pero si baja un poco o si baja determinadas cantidades, pues esa cantidad de muertos, esa cantidad de inestabilidad, esa cantidad de ataques se puede considerar asumible y se puede considerar que nos podemos retirar o mantener unas mínimas fuerzas para dar apoyo a un gobierno amigo, y bueno, esto se puede prolongar a lo largo de los años y de las décadas. El problema es que hoy esa violencia asumible o ese equilibrio asumible no existe en Afganistán. Seguramente a final de mes hablemos de esas elecciones y de todo lo que ha pasado hasta entonces. Bruno, gracias y muy buenas noches. Buenas noches.